acá en una nueva reunión y un tema que es favorito, es fascinante, es un clásico de Así Somos, son los ovnis o llamados ahora también fenómenos aéreos no identificados. Claro, y si empezamos a hablar de estos fenómenos, Alfate, Lama, nos podemos remontar a años y cientos de años hacia atrás, incluso mucho más, claro. Testimonios que quedaron grabados en épocas en donde se habla de naves venidas de otros mundos y que hoy día podemos hacer un análisis mucho más completo con la información que también hay disponible. Mira, cuando uno quiere hacer un intercambio de culturas e información que no resulta para nada gratuito ni antojadizo entre el fenómeno ovni actual, de como nosotros hoy lo entendemos, en comparación a las cosas que están descritas en la Biblia, y perdónenme, otros textos religiosos, como el Mahabharata en la India, ¿cierto? Como el Popol Vuh, digamos, para toda la vinculación mesoamericana. La verdad es que uno no deja de sorprenderse porque son prácticamente las mismas visiones, los mismos relatos. Ahora aquí viene lo interesante, porque cuando el hombre alcanza un cierto grado de civilización, y estamos hablando de la época bizantina, el Renacimiento, donde puede hacer arte pictórico, claro, te das cuenta que cuando ellos quieren plasmar las imágenes de los relatos bíblicos, también lo hacen comparándolo con experiencias personales de visiones de su época, y ahí te das cuenta que los ángeles no parecen como están descritos en la Biblia, y que ciertos momentos claves en la historia, tanto de los evangelios como del Antiguo Testamento, las figuras que representan la presencia de la divinidad es ni más ni menos como una fotografía moderna de un objeto volador no identificado. Es llamativo este tema porque es muy similar a como otras culturas te van dejando indicios respecto a que existieron ciertos visitantes a los cuales se les puede interpretar como ángeles. A mí me parece que es una interpretación humana, la necesidad, claro, una necesidad de darle a la figura que no entiendes, que no sabes realmente lo que estás viendo, llevarla hacia nosotros y darle un sentido humano. Claro. De verdad creo que esto es, a ver, el arte no es antojadizo. Y este tipo de arte, los retratos y pinturas que vamos a ver el día de hoy, representan una etapa importante de desarrollo. Incluso te podría decir que fue la última vez que mirábamos harto al cielo. Después nos empezamos, como me decía ahí en la pauta, después nos empezamos a mirar a nosotros mismos. Claro, empezamos a mirar acá. Claro, en vez de mirar así, miramos así. Y hoy día con el teléfono es peor. Claro. Entonces creo que entender y tratar de ver a través de los ojos del arte cómo presentan el fenómeno. Y mira, si siquiera queréis llamar la atención. De hecho, eso es lo que vamos a empezar a ver con la primera. Están ahí nomás. Es como, mira, te vamos a recordar que esto pasó, que esto está presente, que al parecer no interfiere con nosotros, porque no sabemos si realmente interfiere o no, pero está ahí. Y está siempre presente ahí, tal como lo puede ser la religión, o incluso esto de pensar que tienes un ángel de la guarda. Va de la mano de la misma idea. De todas maneras, pasemos a revisar entonces algunas obras, muchas de ellas de la Edad Media, después del Renacimiento. Partamos con la Anunciación de Carlo Crivelli, que fue pintada en 1486. Es una obra bastante ecléctica, Salfate, en donde a grandes rasgos, ya la estamos viendo ahí en pantalla, es el anuncio que hace el ángel Gabriel a la llegada de Jesús, ¿cierto? Que le dice a la Virgen María que ella iba a dar a luz a Jesús, en ese cuadro que vemos en pantalla, en donde se ve un rayo que claramente surge desde algo en el cielo y cae directamente sobre la cabeza de la Virgen. Ya, a ver, aquí estamos entrando en una primera etapa del Renacimiento, se pueden ver las perspectivas, sí, a diferencia del arte interior bizantino, donde todo es muy plano, ¿cierto? Como la figura egipcia. Mira lo que estamos viendo ahí. Lo que dice la Biblia, lo que dice el texto del Evangelio, de los 4 libros principales en los cuales está basado gran parte de las potestades de las religiones cristianas, dice que el ángel Gabriel, ni más ni menos, un arcángel, alguien que es un guerrero, finalmente le anuncia a esta joven mujer que va a dar a luz, sin haber tenido previo contacto con un hombre, al Mesías, al Hijo de Dios. Siendo que el ángel Gabriel está claramente descrito como una criatura de características celestiales, un malak, esa es la definición hebrea para ángel o mensajero. La verdad es que nadie tiene con certeza, solo en la aparición de Sodoma y Gomorra, qué aspecto tienen, en donde se entiende que ellos pueden adoptar cualquier forma, y a veces lo hacen como forma humana. Y cuando no,
Y fíjate lo que es esa pintura, es el clásico ovni que es capaz de... Cuando digo ovni es porque eso es un objeto, no es alguien, sí. no es humanoide, no tiene cabeza, pie, es un objeto que está en el aire, que vuela y que claramente parece, incluso en aquellos que están más en altura, en la imagen de la derecha, parecen no entender lo que están viendo o no lo perciben, pero la Virgen María sí, a través de este rayo, le llega esta comunicación, este telegrama, esta, no voy a decir abducción, pero esta especie de puente comunicacional que va única y directamente a ellos. Y si tú ves esa imagen, te das cuenta que es un objeto que tiene una característica en la cual no hay más en qué basarse. No es un sol. El artista figurativo no quiere pintar algo que se parezca al sol para que alguien lo confunda, porque sabe que el sol es redondo como la luna y todo lo demás. Entonces, aún así, parece que él dibujó algo que ya ha visto él. Y que en esta época, cualquier cosa rara en el cielo no es ni más ni menos que Dios y los ángeles manifestándose. ¿Qué otra cosa puede ser? Claro. No hay objeto creado por el hombre que pueda volar, los pájaros están muy bien distinguidos en su forma. Entonces, él dibuja algo que probablemente él vio y que él dice, vi un ángel. Claro. Y son así, porque ojo, la Biblia, y esto quizás para muchos puede ser una decepción, los ángeles cuando están descritos, no tienen forma, como ya veremos, de así como carita, así como de niño, con ala y todo lo demás, no están escritos así. Son como, si tuviera que resumirlo, porque están en muchas formas, son como ruedas entrelazadas con fuego y con muchos ojos. Son unas figuras bastante aterradoras. Mira. Y esas son las formas que tienen los ángeles en realidad y que vale la pena discutir. Entonces ese hombre pintó lo que conoce porque no quiere interpretar. Él está haciendo una pintura religiosa, él no se puede meter en problemas. Exacto. Quiere dibujar exactamente lo que él conoce, lo que alguna vez vio, acorde a lo que está descrito en el libro sagrado. ¿Tú te das cuenta que lo podemos llevar incluso hoy día a lo que estamos viendo en la pintura? Incluso a términos que ocupamos normalmente, como decir, me iluminé, así como tuve una idea, me iluminé. Te fijas que siempre la luz viene de arriba. Incluso podríamos decir, el aura, incluso podríamos decir lo siguiente. Muy cierto. Imagínate un día cuando está nublado y entra unas de luz entre medio de las nubes. Mucha gente dice, mira, es como que está Dios, es como que representa la divinidad. Sí. ¿Cierto? A mí me parece que lo que estamos viendo en la pintura es lo mismo. Estamos viendo esa iluminación que no la reciben todos, que solamente pueden algunos, en este caso la Virgen María, y es como decir, a ti te vamos a dar esta posibilidad y entra la luz, algo que muchos entendemos, incluso desde el punto de vista del humor. Cuando alguien se ilumina... Es ser un elegido. Claro, es siempre de arriba y siempre te pega el halo, que es lo mismo, como si tú una abducción, que es una luz que aparece por sobre ti, que te ilumina solo a ti y que en algunos casos te puede llevar. Me parece que esa es la representación que le podemos dar hoy día después de 600, 700 años. Y incluso, y solamente para terminar... creo que la interpretación de la iluminación, o de cuando cualquier ser humano se siente iluminado, no como una epifanía, sino que realmente hay una divinidad detrás, no puedo verlo con otro prisma que no sea el de esta pintura. Creo que es representativa de que hay algunos que van a ser los elegidos y otros no. En la iglesia se llama ser tocado por la gracia. Exacto. Y la gracia se reconoce como que Dios, por razones desconocidas, te ha elegido para entregarte una particularidad o una bendición que es única y de las cuales rara vez sabemos por qué esta persona y no la da al lado. Claro, algo especial. Ahora, interesante hacer el análisis de estas pinturas, por ejemplo, ese cuadro que se encuentra en la Galería Nacional de Londres actualmente, desde el 1864 que está ahí. Uno hoy día, claro, en retrospectiva y con toda la información disponible, con estudios ya de la religión, hay mucha gente que, claro, es un poco más escéptica al tema religioso, pero leía varios análisis que se hacían con respecto a este cuadro de otros artistas, personas más entendidas en la pintura, y decían que, claro, como tú mencionabas, estaba el ángel Gabriel y aparece con San Emidio o Emígides, que es el patrón de la ciudad de Ascoli, que es esta ciudad italiana, en donde él aparece con una maqueta de la ciudad y que también la interpretación que se da es que representaría la autonomía administrativa de Ascoli, que ya no pertenece al poder del trono papal. Entonces ahí hay un tema que me pareció interesante, porque acá estamos quizás frente a un desligamiento, por así decirlo, desde la entidad del Vaticano, y por ahí también que lleguen estos seres
que a lo mejor no se vinculan con esa creencia católica y que por eso eligen quizás a la Virgen María. Por supuesto, hay que entender de que la imagen que estamos viendo no corresponde al escenario donde Virgen María recibe esto. Claro. Estamos viendo una ciudad moderna. Sí, y como lujosa, ¿cierto? Es como que se ve un lugar bien potentado. Está actualizada. Ahora hay otro dato que no se puede pasar por alto, que tiene que ver con las formas de los hermosismos y los adornos que están en esa pintura, que tiene que ver mucho con las visiones de carácter de éxtasis que se daban en ciertas personas cuando se referían a sucesos de fenómenos divinos. Entonces tú juntas esa información, incluso para las representaciones como de Luis XVI y todo lo demás, llevarlos como sol, puede uno llevar esa idea, pero es muy antojadiza si tú lo comparas con otras pinturas de la época y otras que sí ponen al ángel Gabriel con una persona con alas, digamos. Claro. Oye, si vamos revisando más pinturas, nos vamos ahora a La Crucifixión. Esta es una obra del 1350, exponente del arte bizantino, y acá también, curioso Salfate, aquí porque... Aquí no hay perspectiva por lo mismo. Hay varios datos. Primero, me llama la atención la noche, porque este cuadro está retratado como en tonos de oscuridad, sabiendo que Cristo murió a las 3 de la tarde. Exacto. Y a cada lado de la cruz se ven como un sol y una luna, que es lo que se podría interpretar más fácilmente, pero con unos curiosos ocupantes dentro de ella. Sí, mira, fíjate que este cuadro ha sido estudiado en infinitas oportunidades, sobre todo para los que son adeptos de la ufología. No solamente se ven dentro de los dos astros que están ahí en un cielo prístino y tratando de imitar la arquitectura de la época del fallecimiento en la cruz de Jesús, sino que las personas que van dentro parecieran, sobre todo el que representa la luna, que está al lado derecho, estar manipulando ciertos controles o está en una posición donde parece interactuar con el otro que está en el sol. Mira, hay que decir que nosotros podríamos decir que está el sol y la luna como los dos astros principales que van cerrando el ciclo del día y la noche. Y sin embargo, también, por muy arte bizantino que sea, quiero que entiendan lo siguiente, no son muy dados, por ejemplo, lo que tú explicabas recién, Monty, el arte del Renacimiento, tú te fijas como sus grandes exponentes, desde Michelangelo, obviamente, hasta Da Vinci, ellos no pintan cosas raras, ellos tratan de buscar lo que después se llamaría fotografía. Juntan elementos, pero no pintan algo que sea inusual dentro de lo que yo podría ver con mis propios ojos, simplemente que junten información de un momento y otro y los reúnen en un cuadro. Exactamente, porque consideran que la pintura tiene otra función. O sea, de hecho, es lo mismo que la función que tienen los vitrales en las iglesias. La gente es iletrada en esa época, la gente es analfabeta, no puede leer la Biblia, entonces asisten con los dibujos, esto es lo que dice el cura, y ven las historias con imágenes. Es como ver un cómic. De hecho, por eso está el Vía Crucis, precisamente por esos pasos. Mira, en imágenes de donde se ha tratado de ver en la máxima resolución de recuperar esta pintura, el que está al lado derecho de la luna ha girado su cabeza, porque es una persona, que no quepa la duda, que ha torcido su tronco para ver el que viene más atrás, que sería el sol. Entonces, por las características de, valga la redundancia, media luna que tiene el objeto más blanco, uno dice es la luna y por lo tanto el otro es el sol. Aquí hay presencias que parecen para la época confirmar que cada cierto tiempo luces en el cielo parecen demarcar la siempre testiguante y permanente presencia de la figura de la divinidad en esta época, y que el autor dice, si yo en mi momento veo esto y no me cabe la menor duda que es Dios o ángeles, yo cuando represente la muerte de Jesús, donde Él se encomienda a elevarse al cielo y regresar con su Padre, le voy a agregar estas cosas que yo vi también y que para mí son la representación de la cual fui testigo, me han contado o que se habla en esta época con respecto a lo que tuvo que estar presente para la época de la presencia de la muerte de Jesús. Y aquí se pone, como en otras pinturas, personas que están mirando esto. No son adornos, son elementos de equilibrio, pictóricamente hablando, y además también son representaciones simbólicas, que es lo único que no se puede escribir. Fíjense abajo hay santos, abajo hay ganas de dibujar ángeles. Lo de arriba no puede ser entonces eso, sino que claramente luces en el cielo que posiblemente el artista o cualquier época les otorga una inteligencia, porque te devuelven el saludo,
brillan más cuando tú le haces así, aterrizan, se detienen a verte, entonces le adjudica que hay una personalidad y por lo tanto alguien dentro de esa luz. A ver, a mí me parece que respecto a las dos luces que aparecen en la pintura de la crucifixión, la primera me quiero referir al sol. Ese dibujo de la pintura tiene movimiento. Y se entiende que el movimiento va de izquierda a derecha. ¿A qué me refiero con esto? El sol, cualquier artista sabe cómo pintarlo y sabe que la luminosidad del sol es hacia todos lados. Claro, por no tiene un lado la luminaria. Los rayos del sol no son de la mitad para acá y la mitad para allá. No pintarle una nube, pero sería muy explícito. En cambio, lo que tú estás viendo acá es, mira, ahí lo estamos viendo, se entiende que va avanzando. Por eso delante es curvo y los rayos quedan hacia atrás. El cómic después lo entenderías bien. Tiene líneas cinéticas. Líneas cinéticas. Que te dicen una dirección y que está andando a gran velocidad. Exacto. Por eso no se entiende como el sol como lo conocemos. Y la luna también lo tiene. Sí. Al tener este tipo flecha que tiene en la punta y también indica que el movimiento es hacia allá. La pregunta es quién sigue a quién. O son dos testigos o dos formas. Lo que hay que entender, pero hay un punto muy interesante que tú pones, que ese tipo de dibujo nacería mucho después, pero estoy hablando de siglos, con la alquimia, donde son estos, ¿han visto estos típicos dibujos de soles como con cara? Sí. O como con astros, que son muy particulares? Ajá. Estamos hablando de un arte que es mucho más posterior y que jugaba con imágenes que aquí él se atreve a hacerlo. Escúchame, él no abre una originalidad. ¿Por qué? Porque este artista no crea eso y después dice, crea un nuevo movimiento en la pintura y se pone a hacer eso. No. Él está dibujando lo que vio. Sí, pues. Y lo interpreta más o menos con lo único que puede comparar. Veo luces en el cielo, veo que tienen colores, debe ser Dios. Y bueno, se mueven, entonces tiene que haber alguien inteligente. ¿Qué es lo único inteligente que conozco? Un ser humano. Deben tener esa forma y los pongo adentro. Es mucho más literal, que es como me voy a ir en la volada y voy a poner esto para dejarlos locos en el futuro y que nadie sepa lo que es esto. Claro. Incluso si lo miráis bien, en la parte del sol, al tener esta colita, que es como que fuera un cometa, hoy, interesante no me imagino que en esa época, pero hoy nosotros lo tenemos como propulsión. Pero no lo podemos entender de otra forma. Bueno, okay. ¿Cachai? Y posiblemente él, que no sabe cómo interpretarlo, lo único que entiende es que tiene que tener eso hacia atrás porque genera el movimiento que quiere dar en la pintura. Solo un paréntesis. En otros textos antiguos religiosos se habla y están descritos como los vimanas, por ejemplo, que son las naves que están en los cantos épicos hindú. Y te dicen, son luces en el cielo inteligentes, que a veces aterrizan, a veces salen personas de adentro y las ven y las describen y son las mismas cosas. Claro. De hecho, los vimanas están descritos porque los vieron y dijeron, ya, esto es como una casa de 3 pisos que tiene, que tira fuego cuando se levanta, si parece un cohete. Eso están describiendo. Y cosas así. Entonces nos encontramos con el mismo fenómeno. Y algunos con mayor capacidad de letra, digamos, los que tienen mejor formación académica en ese momento, y otros que, bueno, en este caso lo pintan. Claro, y da la sensación, viendo este cuadro, que son seres de otro planeta, o de otra galaxia, no sé, que vienen como a supervisar que efectivamente Cristo esté siendo crucificado para poder ascender, porque también está la teoría y se habla de que Jesús habría sido un extraterrestre. No nos olvidemos que también se habla de eso, sí, que la gente se incline más por una creencia que por otra. Bueno, ya eso es decisión de cada uno. Pero al final, por ejemplo, hay un historiador y un escritor que se llama Erich von Däniken. Erich von Däniken, sí, que él dice que o más bien apoya la idea de que la inteligencia extraterrestre ayudó a la humanidad a evolucionar. Y que estas pinturas no tendrían por qué estar mintiendo o alterando la realidad para poder reescribir la historia. Entonces, es un súper buen punto. Lo encontré es un datazo donde aquí uno tiene que elegir. El Dios del Antiguo Testamento, ciertas deidades, ¿vinieron a ayudarnos o nos ocuparon para una necesidad que ellos tienen de nosotros y nos engendran porque nosotros tenemos componentes que a ellos les sirven, y de ahí su crueldad y su increíble gusto insaciable por la sangre? Atención con esta imagen, ya, esto es potente. Aquí estamos hablando del bautismo de Jesús. Es cuando Jesús se convierte en el ungido, en Cristo. Ahora sí, por decirlo de cierta manera, al simple hombre, profeta, inteligente, todo lo que tú quieras, inspirado, entra en la divinidad en él. ¿Qué es lo que dice ese dibujo?
y en vez de la paloma o el ave que está descrito literalmente así en el Evangelio, este pintor dibujó otra cosa que él había visto. Eso revisamos la vuelta de esta breve pausa comercial. Esto es impresionante. Esta pintura es muy elocuente. No, te pasaste. La vamos a revisar. Juan Bautista. Juan Bautista. Sí. Muchas gracias por la espera, ya estamos de regreso y estamos a punto de enseñarles algunas de las más impactantes imágenes sobre ciertos pasajes bíblicos y su relación con los ovnis. Pero antes pregunta, chicos, ¿están preparados para disfrutar de una experiencia nueva y hot? ¿Y cuál sería esa, Salfate? Muy fácil, atrévete a disfrutar el placer del sabor de la nueva línea de snacks Picantes Inferno en sus 3 variedades: papas fritas, spicy, cheddar, tortillas spicy barbecue y tortillas spicy chili lime. Los invito entonces a caer en la tentación de su exquisito sabor. Inferno, Feel Hot. Continuamos entonces, gracias Inferno por estar con nosotros. Quedamos en la crucifixión, o sea, en el bautismo de Cristo, Salfate. Sí. Bautismo, una pintura que fue realizada por el holandés Aert de Gelder en 1710 y que hoy está en el Fitzwilliam Museum de Cambridge. O sea, se puede aún ir a visitar y es una pintura bastante elocuente porque acá vemos claramente cómo bajan esta especie de rayos hacia donde se está realizando el bautismo de Jesús por parte de San Juan Bautista. Exactamente, mira, vemos muchas similitudes respecto a la pintura de la Anunciación. Y aquí te das cuenta, Monty, de que es difícil darle otra interpretación, que yo entiendo que para los analistas de la época y sobre todo los analistas pictóricos es necesario entregarla, es decir, ¿por qué dibujó eso así? La Biblia, el Nuevo Testamento es muy claro. Cuando Jesús va a ver a su primo, por si no lo sabía, que es Juan Bautista, y a que muchos pensaban que era el profeta que estaba anunciado por Elías, se dan cuenta de que él lo que estaba era preparando el camino para la llegada de Jesús, que habría de, una forma de decirlo, convertirse definitivamente en el Cristo, en el Hijo, en alguien que la divinidad se completa dentro de sí, y para eso va en este camino al río Jordán. La Biblia dice que cuando finalmente el Espíritu Santo, en esta Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, digamos que son 3 y son 1 al mismo tiempo, claro, se presenta en este pasaje tan importante en la vida de Jesús, una paloma, dicen algunos, otros derechamente simplemente un ave, finalmente algo que vuela, algo claro, que digamos represente y que hasta el día de hoy ha sido utilizado como símbolo de la paz, se posa sobre esta situación. ¿Qué hace el pintor? Lee esto, sabe que ahí dice cómo está descrito y decide dibujar algo contrario a la descripción de la Sagrada Escritura. Vayan entendiendo que no estamos en un arte peligroso. Yo no puedo dibujar, es como, imagínate que en épocas modernas es difícil hacer una película como La Última Tentación de Cristo que te diga las penas del infierno. Claro, imagínate en la época dibujar algo que en la Biblia no está escrito, por mucho menos te podían quemar. Y él, sin embargo, dice, yo he visto eso, o me han contado, o he escuchado de otras descripciones, y yo no voy a dibujar un ave, no voy a dibujar una paloma, yo esta presencia, este camino, este viaje, este recorrido que está haciendo Jesús, donde Él pone todos los componentes temporales del camino a el bautismo mismo y posteriormente la divinidad, digamos, que entra en Jesús, y dibuja un plato que no es el sol detrás de las nubes, porque la luz, como pueden ver, claro, está al otro lado. Exactamente. Sí. Ya, ok, ven que el sol está detrás de esa nube, pero sí, está abajo. Y más abajo. Y describe un plato que le salen 1, 2, 3, 4 rayos, muy similar al coro de Anunciación, porque es, yo he visto cosas raras, y lo raro en el cielo me ha inspirado, y lo que vi fue a Dios. Es como cuando alguien tiene una epifanía y dice, Dios me habló. Bueno, y dijeron, yo he visto cosas en el cielo, mi primo la vio, mi hermana, mi mamá, no sé qué, y así se describen, y eso no puede ser otra cosa que un ángel o el Espíritu Santo, y aquí lo dibujo tal como nosotros en su contemporaneidad lo han visto. ¿Sabes qué? A mí siempre he pensado que esta pintura, más allá que todo objeto artístico tiene una interpretación de quién lo realiza, a mí me parece que esto es como, a ver, esta es la historia oficial, esto es lo que nos contaron, esto es lo que sale en los libros,
Ya, pero cuando estamos en la calle, lo que nosotros comentamos y lo que vimos es otra cosa. Y me parece que él se hace cargo de eso. Él quiere tomar el constructo popular de la calle, lo que se rumoreó y los que decían, oye, pero acá dice que esto fue así y yo estuve ahí o mi tío estuvo ahí, no sé. Y las cosas no fueron de esa manera. Me parece que es más allá de una interpretación artística del propio pintor, sino que me parece que es tomar todo lo que se dijo, todos los que dijeron que lo que dice en la Biblia o el texto oficial no fue así, no lo vivieron ni lo vieron así, y me parece que trata de hacerse cargo de eso. Que tiene mucho valor, porque puede ser, no es una representación artística final, sino que es soporte. Exactamente, es como decir, ¿sabéis qué? De todo esto que se habló, que no va a estar nunca en ningún texto, vamos a dejar una huella. Vamos a decir que en vez de que ese pájaro que dice la paloma que habla la Biblia, no, habían 4 sets de luz. Entonces los vamos a representar, porque me lo dijo él, lo cuenta él, y está en lo que se comenta popularmente. ¿Y antes cuántas veces esto ha ocurrido? Donde, no te digo que han habido más vírgenes en la historia, sí, de hecho han habido más vírgenes en la historia, muy pocas, pero que hayan habido casos donde la gente se siente tocada por la divinidad, claro, y dicen, estaba en mi cama durmiendo, entró una luz, era de noche, sin embargo se hizo de día, y yo salí y vi una cosa hermosa en el cielo, lleno de colores como nunca he visto, y me tocó esta luz y me sentí súper especial. Sí, pues qué Entonces uno dice, bueno, Dios te habló. Hoy día diríamos, te salvaste que te llevan los extraterrestres, como no sé, por ejemplo. Depende de la interpretación de cada uno, pero es muy cierto y tiene mucho sentido lo que tú dices, porque diversas culturas milenarias y también religiones representaban la divinidad como con estos símbolos luminosos. Recordemos en el caso del dios Atón, venerado por el antiguo Egipto, ¿cierto? Que lo dibujaban, y en las pinturas o en los dibujos que se pueden ver, es como un círculo bien luminoso que tenía rayos hacia abajo. Entonces, como que independiente de la etapa de la historia, siempre se ha asociado a toda esa luminosidad o a ese resplandor a que es algo divino. Brilla y vuela. Son esas dos características. Es algo que brilla, que está en el cielo. Algo que viene de un lugar donde nosotros no podemos ir, no podemos comprobar. Pero se ve en el cielo, no sale debajo de la tierra, no sale dentro del bosque, está arriba, está entre las nubes, se abren los cielos. Entonces, simplemente por citar a los sumerios, cuando ellos hablan, porque ellos tuvieron interacción con estas luces. Y ellos finalmente lo describían igual, así venían del cielo y todo lo demás, y con luces, y por eso lo presentaban con alas. Y ellos le pusieron la famosa frase que se después nos decíamos Anunnaki. Y Anunnaki se traduce los que llegan o caminan o vienen del cielo. Que de Anunnaki por eso le llaman Anaki. Se dice que se escucharon ruidos también en esta escena. Absolutamente, son estruendos. Siempre vienen como truenos y relámpagos. Y de estas luces, cuando están cerca de la Tierra, tiran humo y fuego. Que parece un sistema de propulsión también. Oye, Salfate Lama, las pinturas no son las únicas que esconden estos secretos. Algunos textos, como la Biblia misma, también fueron una forma de expresión y de dejar registrado todos estos fenómenos que, bueno, el día de hoy se le pueden dar distintas interpretaciones, pero finalmente la Biblia también retrata estos objetos y estas cosas que en ese minuto no tenían mayor explicación que irse a lo divino. Sí, mira, acá hay que recordar lo siguiente, y esto no sé por qué lo estoy diciendo así, lo digo con respeto porque de verdad amerita. Pero tenemos que llegar al siguiente dato, y que esto es irrefutable. La Biblia tal cual la conocemos, ojo, quizá usted ni siquiera lo sospecha, pero la cantidad de versiones de Biblias que hay, porque uno dice la Biblia es una sola. De hecho, si tú te vas al último, agarra su Biblia, vayas a la última página y dice... Y bueno, así como cerrando toda esta historia, dice, el que agregue o quite palabra a esto, pero las penas del infierno. Bueno, eso lo han hecho una cantidad de veces. Han cambiado los mandamientos. Absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Biblia significa libritos. Es un compilado de cosas que fueron escritos con miles de años de diferencia. Y son muchos. Y los que usted tiene como Biblia ahí en el velador, son algunos de ellos. De hecho, es la minoría. Los que más... La gran parte de ellos son los que quedaron afuera. Los apócrifos, ¿no? Entre esos están los apócrifos, la pseudografía y un montón más. Y ahí entre eso está el libro de Enoc, que es previo. Es decir, el Génesis parte, no había nada, Dios creó todo, descansó el último día, está el paraíso, expulsan a Adán y Eva, y de ahí se salta Caín y Abel, y después viene el diluvio. Entre medio de eso, después de Caín y Abel, está Enoc, que es abuelo de Noé, el que construyó el arca, padre de Matusalem, el hombre que
vivió más años, digamos, tocado por la gracia de Dios, y que viene de la genealogía de Caín y Abel. Es bastante curioso, ¿eh? Porque si uno se pregunta, si solo está Adán y Eva, y tienen 2 hijos, Caín y Abel, y uno de ellos murió, ¿con quién se reprodujo? Exactamente. Y si ellos son los descendientes de Dios y los otros no, y estos otros de dónde salieron. Cosas que son simpáticas para pensar. Uno se puede cuestionar hoy día. Ok, entonces Enoc, en aquella época, es un libro muy, muy definitivo en la exquisitez de descripción, porque es un personaje histórico. Estamos hablando del abuelo de Noé, que construyó el arca, que él tenía una interacción permanente, constante y a cada rato y prácticamente cada vez que él quería con los ángeles. Las descripciones de ellos son bravos. De hecho, hablaba con cada uno de ellos, se juntaban en montañas, le decían en sueños dónde tenía que ir. Y la verdad es que las descripciones que hay en este libro, que uno lo puede bajar de internet y también lo puede comprar en librería, no son muchas páginas y están cortados, porque no todo puede ser descifrado porque le faltan partes, pero lo que hay, que no es poco, es más largo que cualquier evangelio de los 4 que hay sobre la historia de Jesús, hay una cantidad de detalles que hasta el día de hoy sorprenden respecto a lo que los ángeles le dicen, de cómo describen la Tierra. Estamos hablando que la Tierra plana era la idea imperante en aquel momento, entre otras cosas, y ellos los sacan de la Tierra en distintas oportunidades, los llevan a otros mundos y le muestran la Tierra como es. Y simplemente quiero recalcar algo que a mí siempre llamó la atención, que se los voy a decir inmediatamente. Vamos al primer relato que tenemos para ustedes y les voy a hacer probablemente el que a mí me sigue siendo el más definitivo sorprendente. Libro de Enoc dice así: estando solo en mi casa, se me aparecieron 2 hombres de gran estatura. Sus rostros brillaban como el sol, sus ropas y sus voces eran magníficas. Esta es una de las 6 partes que comprenden, obviamente, los libros de los relatos de Enoc. Ya voy a llegar a algo que les quiero comentar, porque me parece que es muy definitivo, pero este hombre, insisto, tenía interacciones permanentes con estos ángeles. Ya los llamaba por su nombre, se le presentaban y le enseñaban cosas y un poco le explicaban cómo iba a ser el destino de su descendencia y cómo se venía todo para adelante para la humanidad, que ya estaba bastante complejo, ya había una gran cantidad de seres humanos en la Tierra. ¿Sabéis qué? A ver, siempre he pensado que cuando el libro de Enoc se encuentra fuera de la Biblia, y como tantos otros, incluso el Evangelio de Jesús, que nunca ha sido reconocido por la Iglesia Católica, sí, es porque, digamos las cosas como son, está lo conveniente ahí. Lo que conviene para lo que se profesa y lo que se vende. No quiero sonar frío, pero lo pienso así. Sin embargo, este tipo de libros te dejan entrever otras cosas que están lejos de las figuras que quiere generar la religión. Por ejemplo, cuando Enoc habla que se le aparecen en sueños, sí, es la interpretación que trata de hacer de una visita posiblemente nocturna, donde no fue un sueño lo que ocurrió, pero sin embargo, en la época, en el momento y en el entendimiento del hombre, para él se presenta como un sueño más vívido que otros. En la Biblia siempre hay sueños, cacha que llamativo. Es importante eso, ¿ah? ¿Eh? Sí, porque tú sabes que, a ver... porque eso sigue siendo hasta hoy como en las sensaciones místicas, cuando estás durmiendo, que te transportan a otras dimensiones, viaje astral, bla, bla. Claro, que te desdoblas y un montón de cosas. Exacto. Es llamativo que sea el sueño y lo quieran exponer de esa manera. Y también cuando habla de las voces magníficas, a ver, se supone que los ángeles, sí, técnicamente un ser humano no puede escuchar la voz de Dios. Por eso envían un ángel que hace el que interpreta. Por ejemplo, el Metatrón es el único que está autorizado para dar la voz de Dios, porque si tú escuchas la voz de Dios, no, es imposible oírlo. No, y te volvís loco verlo. Te volvís loco, claro, es más allá. Entonces, cuando habla de las voces que eran magníficas, para mí entender, es una voz que está escuchando la cabeza. Yo creo. Es claro, y por eso es magnífica. Y en su idioma. Exacto. ¿Cachai? En donde la telepatía, digamos, se salta cualquier lenguaje. Exactamente. Y además los conceptos, digamos, en tu traducción cerebral de ideas simbólicas. No necesitas verbalizar idiomas. Claro, imagínate que además con rostros brillantes, que la primera conclusión que saca es, cuando veo que el rostro es brillante, no puedo ver las facciones, por lo cual no puedo saber si me habló. Importante eso. Entonces, como no sé si me habló, pero sí escuché una voz magnífica, esa voz magnífica está adentro. Y me parece que eso es lo interesante del libro de Enoc, que la interpretación que se puede dar sus palabras, que son tan claras. Es como para cabros chicos, como te lo voy a explicar con pera manzana. Claro. Te lo cuenta de esa manera, ya a diferencia de otros. Solo con lo que conoce, no tiene con qué compararlo. Exacto. Vi un astronauta.
Enoc no puede decir eso, claro. Porque no conoce tecnología. Era como un auto, ¿no? ¿Cachai? Es medio complejo eso. Oye, revisemos también palabras de Enoc en donde narra la llegada de naves extraterrestres. Y llegó otro ejército de carros sobre los que había hombres montados. Ajá. Y ellos iban sobre los vientos en el cielo, de oriente y de occidente, hasta el mediodía. Se oía el rodar de sus carros y sentí mucho temor. Interesante lo que mencionaste recién, Salfati, porque claro, en esa época no había como un referente. Yo creo que hoy día, no sé, uno si va a un lugar así medio descampado, muy conectado con la naturaleza, no sé, un Cajón del Maipo, un desierto de Atacama, uno ya tiene como esa idea preconcebida de lo que puede llegar a ver. Uno siempre mirando el cielo dice, a lo mejor voy a ver una especie de esfera luminosa, claro. Que se pueden desprender más luces de ella. Hay un concepto previo, pero en esa época no había ningún referente. No, y sin embargo, él relata a seres altos, iluminados, en donde él sentía miedo. Entonces, si lo llevamos a la época actual, pasando ya, imagínate la cantidad de años, se parece mucho a los testimonios que hemos conocido hoy día de gente que ha tenido contacto con ese tipo de seres. Hecho, fíjate lo que dice acá. Aquí dice que son varios. Sí. No es uno. Son varios y que frecuentemente surcan los cielos. Claro. Y él ve, ya sin los trajes dentro, él cambia. Él cuando se junta con estos ángeles en las montañas o dentro de sus carros, porque ¿qué es un carro? Es un medio de transporte. O sea, él dice, claro, me junté con un ángel, pero mira lo loco, pero denle vuelta a esto. Y el ángel, en vez de, con sus poderes mágicos, claramente milagro, no me tomó y me transportó. Tuvimos que ir caminando a algo que él se tiene que subir, en lo cual se moviliza, porque por sí mismo no puede, parece. Entonces se tiene que subir un vehículo. O sea, ¿se dan cuenta? Sí. O sea, es como cuando Dios construye el Arca de la Alianza. Dios, si quiere, así como ya agarra esta piedra, la apuntáis a los enemigos y los destruye a todos. Dios puede hacer eso. En realidad no. Le manda a construir una alianza y ocupa tecnología. Tecnología que si tú agarras el manual y la haces ahora, construye un arma. Hoy, claro, un arma electromagnética, de hecho, que lo hicieron y descarga una cantidad de voltios muy feroz. Aquí dice que los ángeles son varios, pero cuando están adentro y no los ve con los trajes, ya no brillan. Son hombres, dice. Él habla de hombres que están adentro. Claro. Hombres como él. Sí. Hombres tal cual como él que están adentro manipulando cosas y que se suben a un carro que son su medio de transporte. Y que son varios. Claro, y por eso también existiría esta teoría de que él nunca murió, sino que fue arrebatado por estos seres. Claro, se fue. Se fue. Pasa. Así como no es que haya muerto y es ascendido su espíritu, no. Eso está literalmente la nunca murió. De los cachinas, de los Hopi y todos los demás. Eso existe para la asunción de la Virgen. ¿Ya? Jesús muere, resucita y es elevado al cielo. Pero imagínate el concepto, o sea, piensen en lo que pasa es que uno lo acepta nomás. Pero, ¿cuál es la imagen? Decía, aquí está la Virgen, ¿ya? Acá está Jesús, aquí está Enoc. Y llegó su momento final y él maravillosamente cumplió su misión y se empieza a elevar los cielos. Ya, porque hay una descripción literal. Claro. La gente que dice, ya aquí está, levantó los pies, está volando, sí, y se va, ¿y a dónde va? ¿Hasta dónde para arriba? ¿Y por qué? Porque probablemente lo que estás viendo es cómo se lo llevan. Exactamente. En algo hacia arriba. Mira. Porque no pensemos en hombre, pensemos en la divinidad. Súper parafernalia. O sea, por último, yo me imagino que algo de la gracia, algo divino, es como, ok, llegó mi momento y comienzo a esfumarme así, me diluyo. No, me voy al cielo y hasta que se les perdió de vista. Claro, por eso que significa que si yo bajo en un cohete voy a llegar a alguna parte. Claro, como realismo mágico de Gabriel García Márquez, como 100 años de soledad, esa cosa. Entonces, es interesante ver porque ellos no están usando imaginación, ellos ven eso y eso es lo que ponen. Claro. Que ya para ellos es bastante sorprendente ver que alguien salga volando. Totalmente. Ahora, o sea, incluso hasta el día de hoy. Es llamativo en esta parte del libro de Enoc. Primero que da a entender que los objetos van de un lado a otro. Sí. Que no van a un solo lugar. No, están viajando, claro. Por eso digo, y eso habla como de un tráfico, un tránsito. Y lo segundo es el rodar de los carros. Lo que más hemos hablado acá, y todos los registros que hemos visto son silentes. No generan sonido, no generan ruido. Entonces, acá te preguntáis, ¿qué fue lo que escuchó Enoc? A lo mejor entran máscara de palo y posiblemente el refrigerante no era el mejor maestro. Tú acabas de hacer una pregunta que es muy interesante, que es la del millón. Estas apariciones que nosotros estamos hablando, vinculadas a la divinidad, se han ido adaptando a la gente. O sea, aquí cabe hacerse una pregunta, que esto da para tema de otro programa. ¿Con quién estamos tratando?
¿Son ángeles? ¿Son extraterrestres? ¿Son ovnis? ¿Son una inteligencia inhumana, otras características? ¿Por qué el Dios del Antiguo Testamento es tan empecinado, como los dioses paganos de América, con la sangre, pide sacrificio? Claro. O sea, uno se olvida de esto, la cantidad de sacrificios cuando se llevó a Moisés en el desierto, le pedía así como que mataran a no sé cuántas personas y animales a cada rato, y iba y se comía la sangre. Perdón, eso está escrito en la Biblia. Baja la nube, se come toda la sangre y le dicen, la sangre no me la toquen, esa es para mí. Y todo lo demás. Atención con lo de Enoc, porque ahora vamos a llegar al punto culmine. Él describe cuando lo llevan a estos carros como son. Dice: fui llevado a una especie de palacio flotante. Claro, porque imagínate, él vive una casa de barro, entonces se mete en un avión, supongamos, en un palacio. Era enorme, como de cristal labrado, imagínate, es como pulido, pues es como uno se imagina uno. El suelo tenía placas de vidrio, claro, porque se puede ver abajo, eso está Oblazar, claro, lo describe así. A través del suelo se podían ver las estrellas que atravesamos. O sea, él veía las estrellas mirando hacia abajo, o sea, ya estaba en el cielo. Claro, había ascendido. Sí. Espérenme, y aquí viene lo mejor. Él le dice, te vamos a mostrar la tierra donde vives desde afuera. Lo que él describe es algo que ni en los próximos milenios alguien puede hacer una descripción más tremenda de la tierra vista desde afuera. ¿Cuál es? ¿Cuál? Sin falta la vuelta hasta ahora de pausa comercial. ¿Qué te pasa? Ni siquiera los que viajaron ahora al espacio podrían. Seguimos hablando de todas estas experiencias y estos viajes de Enoc y este contacto digo que habría tenido con estos seres como celestiales, donde él los describe altos, brillantes, en donde él finalmente asciende, y nos quedamos en esa parte, Salfate, en donde él logra traspasar las estrellas y ver el mundo donde vive. Y quiero que me cuentes qué es lo que ve él desde esa impresionante. Altura. Repasemos, por favor, lo que habíamos visto recién del libro de Enoc, cuando él lo colocan en estos carros. Él le llama carro, vale decir, estos ángeles que podrían volar, hacer cuantas cosas, me llevan y me colocan en su medio de transporte. Ese texto decía así: fui llevado en una especie de palacio flotante. Pero fíjese la que era enorme, como de cristal labrado. Claro, estaba pulido así a morir. El suelo tenía placas de vidrio, o sea, se ve hacia abajo donde el piso tiene como una ventana, vaya. A través del suelo se podían ver las estrellas que atravesamos, vale decir, ya las estrellas no las miraba hacia arriba, sino hacia abajo, por lo tanto ya está fuera de la tierra. Entonces, yo me acuerdo, en este pasaje le dicen, te vamos a mostrar la tierra en donde vives. Y él mismo dice, jamás me hubiera pensado que era así. Dice que es redonda. O sea, algo que decía, esto yo jamás lo hubiera pensado. Porque en esa época se tenía la teoría de la Tierra plana. Exactamente, que era plana. Y aquí él describe en realidad una esfera, digamos. O sea, se ve que es curva y que es como una pelota en el fondo, ¿cierto? Y dice, como que se queda sin palabras y lo describe así. Y por favor, piensen en las típicas fotos de la NASA y todo eso. ¿Sí? Dice, es como un plato, dice, con mucha agua, con pedazos de tierra y a la cual le echaron harina encima. ¿Harina? Por las nubes. Ah, claro. Porque generalmente cuando uno ve el espacio nunca está despejado, se ven muchas nubes con manchones blancos. Entonces lo que él describe, dice, es un plato de agua, claro, porque se da cuenta que mayoritariamente lo que hay es océano en este planeta, que jamás se le hubiera ocurrido, para pura tierra y desierto. Dice, es un plato con agua, con trozos de tierra y que arriba le hubieran echado harina. O sea, eso ya, o sea, no sé, o no, que tenía un grado de inspiración importante, pero describe la verdadera forma del planeta y cómo se ve que efectivamente, si él lo tenía que comparar con algo de su época, es perfecto. Describe la típica foto del planeta Tierra, que son los continentes con mucha agua y con muchas nubes dando vueltas y que parece que lo hubieran tirado, digamos, harina encima. Incluso cuando en las declaraciones del libro que hemos revisado, tú te das cuenta que pareciera más la visita de un astronauta que una abducción, porque se entiende que llevan trajes, o sea, podríamos entender que la atmósfera le es nociva. Como decías tú, cuando entra la nave se sacan el traje y puede ver realmente cómo son. Ya no son personas. Claro, ya no tiene la luminosidad en el rostro. O sea, tienen cabeza, brazos y están manipulando cosas. Y tiene que subir a esta nave que además genera sonido. Exacto. Y que sube. Es como, perdóname, es como que llegara un astronauta a la Luna, el 69, y se baja y está en Ocpo, es la misma situación, o sea, no veo mucha diferencia. Como decías tú, el fenómeno va cambiando a medida que también va cambiando el entendimiento humano respecto de ciertas cosas y se va, como decías tú, transformando de una forma. Pero acá, como uno lo lee,
Es literal. Es un astronauta, no es una abducción. Ahora, que quede para el recuerdo, esto, cuando la gente al momento de decir, ya, la Biblia va a hacer esto, y agarran en sus manos el libro de Enoch y dicen, o sea, pero por ningún motivo. No nos conviene. ¡Fuera! O sea, porque hay demasiadas cosas de pregunta. De hecho, incluso está los Elohim. En el Génesis, imagínate, el mismo Génesis, está hablando, o sea, agarra una Biblia, está hablando de las 2 primeras páginas. Los 2 primeros párrafos. Y dice Dios, creamos esto, todo lo demás, y dice, creamos, y pasa a plural, y dice, creamos y creemos al hombre a imagen y semejanza de nosotros. De nosotros. Dice de nosotros y creamos, habla de un colectivo. Ajá. Entonces de ahí, varios a rascar la calle, ¿qué hacemos con esto? Así como, ¿es uno? ¿Son 2? ¿Cuántos son? Claro. Entonces de ahí, lo que hicieron así como, no, era Dios hablando con Jesús. Y se acabó la hueá de montón. No, creo que le hicieron corta. Yo creo que le hicieron más corta que en ciertas respuestas del debate de ayer, digamos. Oye, así como que no contestaban la pregunta y se iban por la rama, pero bueno. Mira, hagamos esa relación entre los profetas elegidos y los ovnis, porque sabemos que la Biblia es uno de los textos más importantes de la religión cristiana. Ahí se retratan varias cosas, ¿cierto? Medias enigmáticas. Se habla de se complementa como libro histórico. Se supone que es un libro de historia que otras tribus de la misma época describen lo mismo, entonces claro, es considerado un libro de historia, claro, con todos los prodigios que ahí se mencionan. Y hay 3 reconocidos nombres que queremos analizar en esta ocasión. Partamos con el de Moisés el Liberador. Ya, Moisés grande. Sí. O sea, es que a mí me gusta. Lo que pasa es que cuando chico me fascina la historia de Moisés, o sea, digamos lo más hollywoodense. Sí, espectacular. O sea, Marvel. En términos religiosos, yo creo que si a los niños quieren inculcarle religión, no le hagan leer la Biblia, muéstrale los 10 mandamientos y van a quedar así como... O sea, estamos hablando de un Dios que admiro, que es poderoso, hace cosas. O el príncipe de Egipto. Es muy lindo. Exacto. Oye, qué buenas las canciones, todo lo demás. Sí, en hebreo. Bueno, Disney. A ver, Moisés, como sabemos, ojo con este dato, él fue criado por el faraón. Porque dentro de sus dioses, mira, imagínate lo siguiente, sus dioses, los dioses egipcios, le dicen, ojo, en cualquier momento va a salir un liberador de los esclavos que ustedes necesitan para poder hacer sus construcciones y todo lo demás. O sea, ustedes no podrían tener este reino de no tener esclavos. Entonces va a salir un liberador. Entonces quería liberarse de los israelitas, ¿no? O sea, los israelitas quieren liberarse de los egipcios, exacto. Estaban los judíos, los hebreos, digamos, como esclavos. Entonces viene el faraón de aquel momento y dice, mato a todos los niños, a todos los hombres nacidos en mi generación, para que no vaya a salir el salvador de estos esclavos de acá, porque si me lo dicen mis dioses yo le creo, porque todo lo que me ha dicho ha sido cierto, y miren el imperio que tenemos gracias a nuestros dioses. Y finalmente la mamá agarra a Moisés y lo pone en una canasta, y por eso se llama Moisés hasta el día de hoy. Moisés significa salvado de las aguas en ese idioma, y lo tira al río, y una de las hijas del faraón lo encuentra, lo cría como el de él. O sea, Moisés vivió como un príncipe, era un postulante a ser el próximo faraón. Después de Ramsés. Exacto, después de Ramsés, que era su hermano. Y finalmente él descubren que es judío y lo echan, como lo respetan, le dicen, bueno, te hemos criado toda la vida, y le enseñaron magia y todo lo demás. Y él finalmente dice, ¿saben qué? Me voy. Y ya habla con Dios, habla con Dios en el monte Sinaí, que se le presenta como una zarza ardiente, que es como un fuego en un arbusto que nunca logra consumir el arbusto. Ok. Y muy cuático Jesús, o sea, de hecho, parece que había una cosa del electromagnetismo, porque lo obliga, al igual cuando le manda a hacer el arca de la alianza, que es la Indiana Jones, es que se saque la sandalia, porque dice que es peligroso. En la Biblia, en el Éxodo, genera electromagnetismo. Todos los que se atrevieron a tocar el arca sin permiso y que no se sacaban la sandalia murieron electrocutados. Decían que murieron como con fuego, decían. Y claro, porque es una fuente de carga eléctrica muy potente, tocaron una batería de autos, se murieron. Pero es tecnología, no es... O sea, de hecho, si tú haces exactamente esto ahora, así como, a ver, ¿qué dice la Biblia? Ya, anda a comprarme 4 tablas de madera, ponele una plancha de oro, no sé qué. Queda eso, queda algo que si lo tocáis te vais para el otro lado. Entonces, pero si lo tocas a pie descalzo, donde hagas tierra, no pasa nada. Ya, ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Dios le dice, yo te voy a ayudar a liberar a mi pueblo, él tenía 2 formas de representarse de día y de noche. Mira, vamos a este texto que está en el Éxodo, que es este viaje, de los versículos 17 al 22, que dice lo siguiente.
debo decir, para todas las personas que no quiero ofender, me encanta la historia de Moisés, lo encuentro wow, maravillosa. Y Jehová, Yahvé, como él se presentó, yo soy el que soy con este nombre, iba delante de ellos en una columna durante el día, como una columna de nube. Ellos lo que veían, iban siguiendo esto, iban todos en filita del desierto, una columna de nube en el día para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles al fin de que anduviesen de día y de noche. Simplemente debo decir que ustedes se acuerdan, los aztecas, ojo este dato, el dios de ellos, que para mí es impronunciable, que en Chalup, no sé qué. No es de lo más conocido. Sí. Y se los lleva y les dice, yo los voy a liberar, ustedes son el pueblo elegido y vamos a vagar por acá. Y lo hace andar como 1000 kilómetros, para lo cual se demoró como 20 años. Y decían que en realidad lo hubieran hecho en meses. En el caso de Moisés, la cantidad de kilómetros que anduvieron son, no me acuerdo, son 300 aproximadamente, 300 o 1000, que lo hubieran hecho en 3 meses, un poco menos. Se lo hizo hacer 40 años. Es como dioses, uno pagano y uno el verdadero, el de la Biblia, les pide lo mismo. Solamente quiero decir que Dios, este Dios, Yahvé, pidió una cantidad de sacrificio enorme. Y esta nube que los guiaba de día, cuando hacían sacrificios de animales, bajaba y se comía toda la sangre. Decía, por eso algunas religiones cristianas dicen, no hay que tomar sangre y todo lo demás, porque eso es para Dios, pero Dios la quiere. El texto bíblico exacto dice, con esos vapores, al quemar la sangre de los sacrificios, Dios se calma. Este gusto por la sangre. Y solo un último... Y les traía comida, les mandaba maná y todo lo demás. Solo les voy a pasar un dato, que esto Salvador Freixedo lo escribe súper bien. Dudemos de Yahvé, dice, ¿qué es realmente? Porque Moisés, que fue criado por los egipcios, se da cuenta que cuando Dios le pide, ya, anda pata pelada, tráeme animales, mátalo, separa estas vísceras, estas no, estas para ustedes, estas son para mí. Sí. Así, pero es un detalle gastronómico muy específico. Era lo mismo que le pedían los dioses egipcios. Entonces decía, que es el Dios único, el verdadero, me está pidiendo lo mismo que a mí me enseñaron cuando era chico. Y hay un pasaje que se llama Azazel, que esto es maravilloso. Van pasando por el desierto, todos los israelitas, que los castigó 40 años, desgraciados, así caminando así por la nada. Era como caminar de acá a Plaza Gaña y los tuvo 40 años dándole vuelta, bueno, ya. En un momento le dice, paren, baja la nube, la que se comía la sangre, y le dice, sepárame 2 ovejas, 2 cabritos, creo que. El blanco le cortas el cuello, como siempre lo pedías, derramas toda la sangre no me la tocan, esa es mía, esa es para mí. Y saquen uno negro, busquen uno negro y tírenlo al desierto. Eso es para Azazel. Entonces le preguntan, ¿quién? Azazel, el demonio que vive acá. ¿Se dan cuenta? Dios, Yahvé, está a la misma altura del demonio que dominaba ese terreno y le hace un sacrificio para poder pasar. Dios, o sea, lo que estoy diciendo, ahí te das cuenta que está a la misma altura y está pagando una ofrenda para él con su gente poder pasar, porque no es tan distinto ni es tan más poderoso que ese otro demonio al cual le tuvo que pagar una ofrenda, que son las mismas que él exigía. Mira. Da para pensar. Si no me equivoco, esto es como de formación de cabros chicos. En un minuto los judíos dejaron de creer en Jehová. Bueno, los mató así. Bueno, y todo esto, cuando Moisés sube al monte Sinaí, y ellos toman la figura de un becerro, si no me equivoco. Sí, que era la práctica que tenían anterior, que era su... Toman la figura que era por el dios Baal, Moloch, que eran los que ellos creían, digamos, porque... Claro, pero esa figura de adorar a otro provocó la ira de Dios. Es que es muy celoso, po. A él no le gusta que en otro. Es que aquí viene la teoría que insisto que deberíamos hacer un programa entero con esto otro. Acá donde todo se contradice. Pareciera que estos dioses existen en cuanto haya gente que los adore, se reúnen en cantidades grandes, con muchas cosas que siguen sucediendo hasta el día de hoy, y que le entreguen algún tipo de sacrificio. Antes podían decir, mátame mata a este otro, digamos, sin ningún problema. Hoy día no pueden pedir eso, pero piden otras cosas que son muy semejantes. Y aquí yo no me quiero meter ya en más rollo, pero se parece porque todo el cuento de la sangre que sigue existiendo hasta el día de hoy, como hemos hecho, de que parece que en la sangre hay algo, que algunas religiones prohíben hacerse transfusiones y todo, porque es para Dios. Pero Dios está obsesionado con la sangre. Algo saca de lo importante de la sangre. De hecho, cuando hay mutilaciones animales de parte de los ovnis, les sacan los mismos órganos que Dios les pide.
Sí. Mira. Es como, son los ovnis y es esto que está pidiendo lo mismo y que necesita algo. No, el chupacabra. Por ejemplo, pero que le saca cosas que son esenciales. Dice, el riñón derecho sí, anda a saber tú para qué le sirve, pero el izquierdo por ningún motivo. Y el corazón no me lo toquen, y la sangre y el ojo, no sé. O sea, es muy específico lo que él necesita. Claro. Parece que funciona por necesidad. Me llamó la atención lo que dijiste, que estos dioses buenos o malos existen en la medida que haya gente que los adore. Viven sostenido por nosotros. Y me acordé de la teoría que hablábamos hace unas semanas atrás con respecto a estos avistamientos ovni en lugares masivos. Como esto es cierto. Bueno, estos fenómenos o que salen no cuando hay cataclismo. Claro, que les interesa la como energía. Que les interesa eso de la gente. Ahora, yendo la energía de la multitud, claro. Conectándolo justamente con el tema ovni, hay hartos investigadores que trataban de darle como una respuesta o hacer este análisis de por qué a Moisés lo guiaba en el día la luz, en la noche el fuego, y algunos proponen esta teoría de que era algo inexplicable, quizás algo que venía de otro tipo de vida inteligente que se comunica con ellos. Inteligencias no humanas superiores que eso. Sí, es bien interesante el tema. ¿Les parece? ¿Nos cuidan o no ocupan? Esa es la pregunta. Esa es una gran pregunta. Vamos a seguir hablando de esto y más a la vuelta de esta pausa comercial. Tenemos más pasajes de la Biblia y tenemos más cosas que analizar con respecto a esto, ¿cierto? Sí. O sea, yo creo, maestro, que ocupan. Ya estamos de regreso junto a ustedes. Vamos a seguir analizando todas estas visitas extraterrestres que están registradas desde hace miles de años atrás en nuestra historia. Pero antes de eso, atención, porque para verte y sentirte saludable todo el año, tenemos un 20% de descuento en toda la línea de suplementos y vitaminas de Perfect Bear. Las gomitas con forma de osito. Encuentra todo en nuestra tienda .lared.cl. Tremenda nuestra tienda. Y ahora sí, Salfate, continuamos hablando de estas historias y nos vamos directamente a los carros de fuego. Elías, el gran profeta. Y sucedió que yendo ellos hablando de aquí, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo clamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y no le vio más. Mira, Elías, Jesús, la Virgen, Moisés. Voy a volver a citar un libro que a mí me parece que es importante leerlo, y que esto fue escrito por un cura. Es un cura intelectual, es de la orden de los jesuitas, no me acuerdo qué rama en específico. Es un estudioso, y que él en algún momento dice: sé que yo no puedo seguir negando, porque yo soy historiador además, y estoy viendo que lo que me cuenta la Biblia, Dios a quien amo, adoro y quien prometí, toda la cuestión, es igual a las atrocidades de otros dioses que yo llamo falsos, demonios, paganos. Me estoy encontrando con la misma historia. Elías, Moisés, la Virgen, Jesús, digamos, y hay que hacer una separación. Jesús ya hay que meterlo en un punto aparte. Todos parecieran que cuando son elegidos por estas entidades inteligentes, que son bien mañosas, bien picatas, bien celosas y son salvajes, ¿eh? O sea, cuando tú hablas eso de que adoraban un becerro, cuando bajó con los 10 mandamientos, ¿sí? Dios dijo sí, como ningún problema. Ok, destruyó las tablas de la ley porque Dios se enojó a Moisés y tuvo que volver a hacerlo. Y le dijo: no importa, esto lo solucionamos fácil, agárrame de todos ellos que acababa de liberar. Y juntó hombres, mujeres y niños que estaban adorando el becerro, derritió el becerro de oro o de lo que estuviera hecho, y a todos le abrió la boca, y el líquido incandescente se los metió a cada uno entre la boca, y obviamente murieron. O sea, ese es el Dios del amor, digamos. Oh, Game of Thrones. Sí, ese es el Dios del amor. El hermano de Khaleesi. ¿Cachai? Entonces te das cuenta de que es algo que al menos amerita un cuestionamiento. ¿Ok? Sí. Bueno, todos ellos que he mencionado, pareciera que lo que este mismo escritor que decía, este cura, decía, me llama la atención de que estas entidades, estas inteligencias no humanas, que pueden vivir sin nosotros, pero ya que estamos acá nos utilizan de cierta manera, y se pregunta él, ¿nos habrán creado para extraer algo que ellos disfrutan y que no nos necesitan, pero les gusta? Así como casi drogarse con nosotros. Exactamente. Es que todos con el que hacen el trato, que es alguien que hipnotiza colectivamente a todos los demás y todos lo siguen, ya este es el jefe, porque es el representante de Dios, el trato con él es que con los demás hace lo que quiera, los mata, la sangre, pero a él al final se lo lleva. Ese es como el trato, así termina toda la historia, así termina Elías, así termina Moisés y todo. Y al final se acaba su ciclo, lo vienen a buscar y asciende. ¿Tendrá que ver con el grupo sanguíneo de esas personas? ¿Te acuerdas que lo hemos hablado? Que tiene que ver dentro de la teoría de la abducción. No, mira,
esto es como cuando hay historias de ovnis, de alguien que era iletrado, vivía en el campo, no sé qué, y de repente sabe idioma y un montón de cosas. Me parece que los tocan y se vuelven mejores, pero quedan embelesados, quedan sorprendidos y finalmente todos los van a llevar para el lado bueno. Es lo que le pasó al Cabo Valdés, que él cuando se mete en la religión dice, a mí esto que me pasó es extraordinario, pero son los demonios. Entonces aquí viene la pregunta, ¿de qué estamos hablando todo este rato? ¿De ángeles de Dios? ¿O demonios? ¿O no hay ninguno ni otro y simplemente cada uno, digamos, hace sus propios intereses? Tarea para la casa. Lo que sí sabemos es que desde culturas milenarias hasta el día de hoy siguen ocurriendo más o menos las mismas cosas y la interpretación finalmente queda a criterio de cada uno y su subjetividad. Nos vamos, chiquillos. Gracias por el capítulo de hoy. Estuvo súper interesante. Tenemos más. Vamos a tomar otro capítulo para continuar. No llegamos ni a la mitad. No llegamos ni a la mitad, se nos fue el tiempo, pero queda un gran pendiente entonces. Perfecto. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Nos vemos mañana.